Pastor Diego ha venido hablando de elevarnos, ¿se acuerdan? La semana pasada hablaba de elevarnos en relación con Adonai. Así como el Cohen subía y si la menorá era un tamaño así de grande como yo un poquito más, tenía que elevarse para tener esa luz encendida. ¿Qué sucede con nuestro pueblo, mis amados? Muchas veces en lugar de ser levantados o elevados por la fe, somos derribados por la incredulidad. ¿Qué es fe, familia? Pueblo que tiene la mentalidad hebrea, ¿qué es fe? Obediencia, exacta. Emuná, Shema, de ahí viene. Es escuchar para obedecer. ¿Qué sucede muchas veces, familia? En lugar de estar comprometidos y prepararnos para este proceso, cuestionamos al Eterno en la manera en cómo Él nos plantea las cosas. Recuerden las palabras del profeta Oseas, capítulo 2, 14, que dice: yo la traeré, ¿a quién? A Israel, al desierto, la conduciré en medio del desierto y le voy a hablar ¿a dónde? A su corazón. Y eso va a conectar con Caleb y Yehoshua. Vamos a ir allá. Recuerden que todo esto es profético. ¿Cuántos saben que hablaba con los hermanos el martes en estudio que le llaman los ¿qué? Eruditos? Y wow, esos están preparándose porque aquí en casa debe levantarse un pueblo estudioso de la Torah, un pueblo que pueda filtrar la información, reciba de revelación del Ruach y se prepare para dar un buen reporte. De eso se trata la porción del día de hoy. Israel es llevada al desierto y el Eterno iba a probar con ella. Pero recapitulando, capítulo 11, resumen brevemente, mis amados, para que conectemos con lo que quiero expresar el día de hoy. Capítulo 11, el pueblo de Israel se queja contra Adonai y su provisión en el desierto. ¿De qué estaba cansado el pueblo? ¿Se acuerdan? Del maná. El maná que representa la palabra, el alimento espiritual. Representa aquí al mismo Mesías, como dice Pablo. La roca, el maná, todo era el Mashiach. Entonces nuestros padres antepasados conocieron la manifestación de Adonai en el desierto, quien era la misma palabra del Eterno. Vemos como Yeshua ha estado siempre con nosotros, siempre con nuestro pueblo. ¿Qué quería el pueblo? Algo más rico, carne, algo que satisfaga temporalmente nuestra carne. Y eso es bueno, ¿no? Pablo dice, vivimos en la carne, apagamos el espíritu, o vivimos el espíritu y mantenemos controlada la carne. El punto aquí, mis amados, cuando hablamos de la queja, y de ahí yo creo que se acuerdan ustedes, la quejabanza, ¿no? En vez de alabanza, que somos como muy dados a quejarnos. Y hago un paréntesis, para que nosotros que estamos en la Torah entendamos que es parte, no identidad, es algo peculiar en nuestro pueblo, quejarnos, murmurar. ¿Cuántos de ustedes en el caminar de raíces hebreas, la Torah, como le quieran llamar, pasamos situaciones y empezamos a proyectar y a vivir esta vida de queja? Y que dice mucha gente que está nueva, o muchos de nuestros familiares, porque sabemos que a veces estamos en la Torah, pero el esposo no está, la esposa no está, el hijo no está, etc. ¿Y qué dice? Es lo mismo que estaba allá, ¿se acuerdan? Yo creo que más ustedes han escuchado eso, ¿correcto? ¿Para qué estoy en esto si es lo mismo? No, es que no es algo peculiar de una religión o denominación. Esto es parte de nuestro pueblo, de quejarnos y murmurar en contra de Adonai. Es tremendo cuando vemos aquí, el pueblo había comenzado a quejarse en Taberá, Kibrot, Hatva. Pero esa palabra, quejarse, cuando vemos el hebreo, Kimot, Onanim, Ra, ¿qué significa? Mal. Literalmente en hebreo dice con maldad en su corazón. Cuando realmente empezamos a quejarnos con maldad en nuestro corazón, maquinar cosas malas y rechazar la palabra de Adonai, es ahí donde empieza el problema. Recordemos, no estamos todavía en la porción, estoy resumiendo para que conectemos. Números 11, 4, 5 y 6. Si sigue conmigo y vamos a seguir ahí 12, 13, 14 y 15. Me gusta esta traducción. Y la chusma que iba en medio de ellos sintió otra vez un gran deseo, y también los hijos de Israel lloraron y dijeron: ¿quién nos diera carne para comer? ¿Te acuerdas de esa serie? Chusma, chusma. A eso sí hay que
A veces decimos, no hay amor. Yo lo escuché de una vez un pastor de México, el de Morelia, estaba enseñando y decía, muchos de nosotros, los que estamos en el camino de la Torá, los que decimos que somos israelitas, están ahí sentados, pero todavía hay mucha gente que es de la multitud mixta. No ha habido un cambio en su corazón. Está ahí para codear al otro y en la primera vez te dije, vámonos, o mejor allá, y empieza. Como pueblo vamos a estar lidiando día tras día en medio de nosotros con personas así. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pedir que haya una transformación, pedir que haya un nuevo nacimiento. ¿Es necesario? Claro que sí. Imagínense que el Eterno hubiera dicho, solamente mi pueblo sale de Egipto, solamente mi pueblo Israel es redimido, ustedes se quedan, ustedes no son parte. No, Él le da una oportunidad, pero esas personas que tienen una mentalidad egipcia, una mentalidad de vivir un pie en el mundo y las cosas del Eterno, siempre son los primeros que van a empezar a murmurar en contra de la palabra de nuestro Elohim. Y se acordaron de todo, ¿no? Lo supuesto, pescados, melones, ajo. ¿Y qué dicen? Ahora solamente nuestra alma, cuando usa la expresión alma, dice nuestra garganta se reseca y solamente vemos el maná. Como si nosotros dijéramos, estamos cansados de tanta Torah, es lo mismo cada año, el mismo ciclo, ya sé de qué trata, y el mismo documento, y estamos ahí. Yo como que quiero algo más sólido, entre comillas. Ese es el alimento espiritual, mis amados, que no debe desistir de nuestras vidas. Nuestra alma debe saciarse a través de la Torah, a través de su bendita palabra. Continuamos después, capítulo 12, ¿se acuerdan? Miriam y Aarón. Interesante cómo empieza Miriam y Aarón, pero el Eterno lo llama Aarón y a Miriam. ¿Quién fue Miriam? ¿Qué hizo Miriam en la vida de Moshe? ¿Alguien se acuerda? Exacto. Ella fue crucial para el propósito de Adonai. Ella lo cuidó, ella lo guió hasta que llegara allá con la hija del faraón. Ella fue usada para que el Eterno preparara que iba a ser el que iba a librar a su pueblo. Miriam era profetisa. En Éxodo 15:20 tenía influencia con las mujeres dentro del pueblo. ¿Y qué pasa cuando tenemos un poquito de autoridad o llamado? Queremos sobrepasar los límites. Queremos sobrepasar el orden establecido por Adonai. Números 12 y 2 y verso 3. Y dijeron, Miriam y Aarón, ¿acaso Adonai ha hablado solamente con Moshe? He aquí que también nosotros nos ha hablado y Adonai escuchó esto. Interesante, ¿no? De acuerdo que dicen que Moshe escribió esto y Moisés era un hombre humilde, más que cualquier hombre en la tierra. Si lo escribió él, dice, bueno, así soy yo, ¿qué puedo decir? Tengo que dejar mi firma ahí. Lo creemos, es palabra de Adonai. Verso 4, Adonai dijo repentinamente a Moisés, a Aarón y a Miriam. No está disminuyendo el llamado de ella. Ella tiene una posición, cumplió un propósito, era profetisa, alababa en el pueblo, pero el Eterno dio un orden. Vayan a la tienda de reunión, ya sabemos la historia. El Eterno empieza a hablar, yo con ustedes les hablo en sueños, yo con ustedes profetizo, tienen dones, tienen talento, tienen llamado, pero aquí mi siervo es Moshe, con quien yo hablo cara a cara. ¿Qué sucede? El castigo de Miriam por, ¿sabemos qué? La Shon Hara, lepra. ¿Y qué pasa con los leprosos? Yo lo digo así sarcásticamente, que no me gusta hacerlo, pero es decir, hermanos, si vamos a ir a Torah, si vamos a guardar Torah y mandamiento, es necesario estar los unos a los otros y limarnos. Pero si usted viene con la intención de dañar, hacer la Shon Hara, prefiero que esté fuera del campamento. Prefiero que esté allá en las afueras. Porque ¿qué pasa cuando venía un leproso o una persona con impureza ritual y moral? Contamina todo. Y eso no ha cambiado. El propósito como un pueblo kedoshim, cuando hay personas que su intención solamente es hacer eso, va a contaminar a los demás. Y cuando hay contaminación e impureza, ¿qué sucede? ¿El Eterno está en medio de su pueblo? No. Al instante que se contaminaba, ¿qué? La presencia se iba. Pero ¿qué hace Moshe? Suplica. Dice una hermosa oración, el narrefalala, que significa sánala. Y una hermosa alabanza donde dice, sánala, Adonai, ten misericordia de ella. Mis amados, en cada uno de estos casos,
vemos cómo el Eterno había intervenido a favor de Moshe, castigando pero a la vez mostrando su gracia, su misericordia. Es interesante, y voy cerrando ya para entrar en esa porción. Conecto eso para que usted entienda el mensaje del día de hoy. Números 12, versos 15 y 16. Y Miriam se quedó fuera del campamento durante 7 días, por eso el pueblo no continuó el avance hasta que Miriam regresó. Eso es interesante. ¿Por qué? Porque ella era parte crucial del ministerio y el llamado a la casa de Leví. Ella tenía una función, pero el pueblo no continúa. Muchas veces, por situaciones así, el pueblo no avanza, el propósito de Adonai no avanza, porque estamos reteniendo o esperando que pasen estos procesos para que las personas se vuelvan a reintegrar al pueblo y así seguir avanzando. Después de 7 días, dice, el pueblo emprendió la marcha desde Hazerot y acamparon en el desierto de Parán. ¿Qué hemos visto en esos 2 capítulos, mis amados? Números 11 y 12. Como hay un dicho por ahí, a lo que entramos el día de hoy, el pueblo va de mal en. Eso es parte del ADN de un pueblo que es duro de servir, dice la Torá. Pero yo sé que hay un pueblo que está haciendo la diferencia. Aquí, mis amados, ya habían pasado 2 años de travesía. Se encuentran en el desierto de Parán, en Kadesh Barnea, a 3 días de camino del monte Sinaí. Vaya conmigo lo que leyó mi amado Luis en la porción, que quiero enfatizar algo muy interesante ahí. Números capítulo 13, verso 1. Habló Adonai a Moshe diciendo, envía hombres que exploren para ti la tierra, la cual doy a los hijos de Israel. Aquí vemos que parece indicar que es Adonai mismo quien ordena esta misión de espionaje. Pero vemos que no es así. Los que hemos leído más adelante, cuando Moshe en Deuteronomio empieza a recontar la historia, mire lo que dice Deuteronomio capítulo 1, 22 y 23, para conectar con esto. Dice, pero todos vosotros os acercaste a mí y dijisteis, enviaremos varones delante de nosotros para que exploremos la tierra y nos informe acerca del camino por donde hemos de subir y de las ciudades en que hemos de entrar. Y respondió Moshe, y me pareció acertado el consejo, por lo cual tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. ¿Qué entendemos con eso, mis amados? Que este texto de Deuteronomio aclara, indica que los israelitas fueron los que pidieron a Moshe el de enviar a los espías. Y el texto de Números 13 de esta porción es la respuesta de Adonai a la petición de ellos. Moshe le consultó y él aprobó. En otras palabras, ¿qué dice el Eterno? Ok, ¿quieren ir? Vayan. ¿No creen en mi promesa? ¿No creen en mi palabra? Vayan. La tierra es buena, fluye leche y miel, pero si ustedes no quieren creer a mi palabra y el juramento que hice a sus padres, vayan y comprueben por ustedes mismos. Los hijos de Israel querían ver con sus propios ojos la tierra, tantear el terreno y para ver si convenía entrar. Y del dicho de Tomás, no, hasta no ver, no creer. Seguimos todavía queriendo plasmar o sentir las cosas tangibles para realmente tener una fe activa. ¿Qué sucede aquí, mis amados? De lo que hemos visto, los acontecimientos que acabamos de ver hace un momento. Había una cautividad mental en nuestro pueblo. ¿Cuándo han escuchado ese dicho? Que Israel salió de Egipto. Exacto. Y así sucede hasta el día de hoy. Es un proceso. Después de tantos años en la esclavitud, con los faraones, con los capataces, con la idolatría, es un proceso que cada uno individualmente va llevando. Eran libres físicamente, pero en pensamiento estaban como esclavos. Aquí, en la porción del día de hoy, vamos a enfatizar, mis amados, probar la emuná, probar la obediencia. El hecho de enviar exploradores es más bien una manifestación de falta de confianza, bitajón
Adonai. ¿Cuántos saben que la emuná y la confianza van de la mano? ¿Han visto ustedes por ahí cuando alguien va a una cuerda y tiene una vara y va haciendo equilibrio? Necesita ir balanceado. De esa manera trabaja la emuná, la obediencia, la confianza y el bitajón. Confiar, creer en el Eterno. No podemos tener solamente confianza y no tener obediencia. Porque a veces obedecemos pero no tenemos confianza. ¿Cuánto les ha pasado que ustedes obedecen un mandamiento pero no creen realmente que el Eterno va a hacer la obra, o que vamos a ser bendecidos, o que va a transformarnos? Porque no hay una de las dos, sea confianza o sea fe. Mis amados, la seguridad que se obtiene de las circunstancias naturales siempre va a ser engañosa, pero la seguridad que viene en la promesa de Adonai es firme, verdadera y no falla. Yo creo que ustedes ahí en las redes han visto un meme que es muy curioso para mí. No lo vamos a poner en la pantalla, pero dice así: de nada sirve saber el hebreo, el griego, el arameo, si nuestro comportamiento es egipcio. Tremendo eso. Porque podemos ser erudición y todo, pero nuestra mentalidad todavía es egipcia. Estamos en Egipto, pero no somos de Egipto. Israel estuvo así, estuvo en los exilios, Babilonia, en Asiria, vivía en medio, pero tenía que tener su mentalidad e identidad. Pero nos alejamos del Eterno y sus promesas, nos vuelve a absorber y nos volvemos a adaptar a la mentalidad. Es muy fácil porque ellos se iban, volvían con aquellos que los esclavizaban. ¿Se acuerdan los profetas? Que dice el Eterno: no bajen a Egipto por ayuda. Le dice a Judá, e iba Judá con Egipto. Reino del Norte, no subas por ayuda a Siria. Y el Eterno dice: ok, vayan, y esos los van a volver a esclavizar. Ya sucedió con nuestro pueblo. Vayamos más adelante, mis amados. Yo creo que todos ya hemos conectado aquí en el capítulo 13 al 15 los nombres de cada uno de esos líderes. Y es interesante cómo en el verso 6 sobresale de la tribu de Judá Caleb ben Jefoné, y de la tribu de Efraín Oseas ben Nun. Lo que tiene en la mente de Mashiach y profético, que sabemos que todo apunta al Mesías, aquí ya estamos viendo la conexión que el mismo Yeshua iba a hacer con ellos y con nosotros. Porque estos líderes son mencionados. Y si ustedes, un ejemplo, vamos a números 1, no vayamos allá, solamente anoten, números 1, del 5 al 15, van a ver que hay otros personajes, no son los mismos nombres. ¿Cuál es el énfasis de estos líderes? Uno por cada tribu. ¿Qué es lo interesante aquí? Que ustedes leyeron, y rapidito, y el que estudió la pareja, ¿cuándo estudiaron la pareja esta semana? Aunque no hubo estudio en la mañana, pero estudiamos. Ok, perfecto. De 13:4 al 13:15, hay una tribu que no aparece. ¿Cuál es? ¿Quién dijo? Leví, correcto. ¿Por qué no enviaron la tribu de Leví? Claro, ellos tienen su función y trabajo. Ellos tienen que mantener trabajando esa maquinaria llamada Mishkan. Si eso no trabaja en sacrificios, ofrendas y libaciones, pues estamos ahora sí vulnerables. Correcto. Miren lo que dice el verso 16. Estos son los nombres de los varones que Moshe envió a explorar la tierra. Oseas ben Nun. Oshea ben Nun. ¿Qué significa Oseas o Joshea? Salvación. O él salva o él ayuda. Y Moshe le cambia el nombre ¿a cuál? A Yehoshua, que es el nombre completo del Mesías. Entonces puede decir Yeshua o Yehoshua, es el nombre completo. ¿Y qué significa Yeshua o Yehoshua? Adonai es salvación. Adonai salvará. Porque ese es el significado profético, mis amados. Porque Adonai está revelando a Moisés el nombre del Mesías que iba a venir. Revelando su nombre, su plan profético de salvación y redención. Leemos en la historia, llegaron después, 10 dieron mal reporte y estos 2 dieron un buen reporte.
¿Qué dice la Torah? Que donde hay uno o dos testigos es válido para emitir un juicio. Moshe pudo confiar en las palabras de Yehoshua y Caleb. Mis amados, el testimonio y el buen reporte de estos dos era suficiente para establecer la verdad y afirmar de que la tierra era buena y que el Eterno la había prometido a nuestros padres y que se la iba a dar a los hijos de Israel por posesión. Mis amados, la Torá de Adonai determina que la palabra de dos testigos es suficiente para establecer esta verdad, aun cuando se opongan otros, aun cuando se opongan 10 más. El Eterno cumplirá sus promesas. Sabemos que fueron a reconocer la tierra, estación de primeras uvas, a ver qué temporada. Acuérdense lo que nuestro calendario hebreo es agricultural. Esa es la base, agricultural. De ahí viene el enfoque profético y cíclico. Dice Pablo, nosotros conocemos los tiempos y sazones. No tengo necesidad, nosotros conocemos los tiempos y sazones, los días y las fiestas. ¿Qué fecha fue? Más o menos calculando, hay mucha interpretación en los sabios, los midrash, pero más o menos. Pasando Shavuot, estas semanas, este periodo de 3 semanas más o menos lo que sigue de aquí, de esta fecha de junio en adelante. Un ejemplo, cuando dice estación de primeras uvas, concepto de Bikurei, de Bikurim viene, los primeros racimos son en agosto, los segundos en septiembre y los terceros en octubre, los que ya están por ya la última cosecha. Cuando hacemos el conteo de 40 días, determina que las uvas traídas de Escol eran aproximadamente del segundo periodo, entre agosto y septiembre. ¿En medio de qué? Del desierto. Lo dijo el hermano Guillermo, lo hemos estado enfatizando, creo que todos los pastores, del desierto que se viene fuerte para la casa de Israel, estos 3 meses que estamos viviendo. ¿Por qué es importante la conexión agosto-septiembre? Porque conecta ¿con qué? Con las fiestas de otoño, correcto. Y eso es profético, mis amados, porque aquí proféticamente sabemos que Yeshua vendrá en fiestas de otoño, a sonido de shofar, anunciando su venida, amén. Entonces, vemos todo tiene un enfoque profético. Es interesante, haciendo un paréntesis acá, que los espías tenían que dar un informe bien detallado. Topografía, población, censo, tipología de la gente, si el suelo es bueno, si hay árboles, cómo son las ciudades, hay seguridad, etc. Deberían traer evidencias para presentar el informe. Es interesante cómo Moshe es el que da esas instrucciones y le dice a los espías: tráigame una descripción objetiva, no subjetiva. ¿Qué quiere decir objetiva? Lo que ustedes puedan ver, no lo que se imaginen. Como usted invita a alguien, hermano, venga a la Quilá, es muy hermoso, quiere aprender más, o sabe que el Eterno tiene algo diferente para usted, usted sabe que hay algo más y viene. Usted le está dando ya un buen reporte al hermano amigo para que pueda venir y probar la tierra, haciendo la analogía con la congregación o con el movimiento, con lo que el Padre está restaurando en este tiempo. ¿Qué es lo que Eterno pide? Objetividad. Si hablamos subjetivamente, eso nos va a llevar a sentimientos y emociones, que es con que la mayoría de nosotros nos llevamos. No estoy diciendo que los sentimientos están mal. Hay gente que es muy emocional, como dice el pastor, ¿la generación de qué? Exacto, tantito, como mi niño a veces le digo, deja eso. Y ya nomás levanta la mano, y ya creo que sintió en el aire que llegué yo. O sea, digo, no, así somos muchas veces. Vemos que viene algo, sentimos vulnerables y estamos ahí en la expectativa. Y eso es actuar por sentimientos. Hay una frase que yo digo hace mucho tiempo, no sé si la vi de algún lado o yo la inventé. Y dice así: el camino de la Torá es por convicciones, no por emociones. Repita conmigo: el camino de la Torá es por convicción, no por emoción. Amén. Trae los racimos, trae las granadas y los higos.
Y quería detenerme ahí, pero dije, voy a avanzar porque hay mucha información el día de hoy en esta preciosa porción. Racimo de uvas, granadas, higos, sabemos que podemos conectar. Yeshua habla de ¿qué? De la vid. Los pámpanos, nosotros somos ese racimo que pegado a él tenemos que estar. Si nos sacan de ahí, ¿qué pasa? Claro, nos pisotean, se seca y dice es quemado. La granada, ¿qué representa, mis amados? La Torá. ¿Alguien ha contado las semillitas? Mi esposa lo hizo una vez, dice que son 613. Le creo. Ella una vez se puso a contar y dicen que trae 613 semillas. De ahí viene la tradición de que la Torá representa los 613 mandamientos. ¿Y qué podemos aprender de los higos? De ahí se hacen la miel. De hecho, la miel que habla en la Torá habla de los higos, de los dátiles. Entonces vemos cómo conecta con parábolas que Mashiach usa estos frutos para darnos un mensaje. Números 13:25. Vamos avanzando, mis amados. Manténganse ahí en el 13 que vamos a ir siguiendo, porque realmente una porción que solita habla, no tengo mucho que añadir, solito literalmente nos trae este precioso mensaje. Al cabo de 40 días regresaron de explorar la tierra. Aquí voy a empezar a usar otra literatura que es el Targum. El Targum nos enseña algo muy precioso. Recordemos que los Targum, ¿han escuchado el Targum ustedes? Que es la traducción aramea de la Torá, los profetas o los salmos. En nuestro pueblo en el primer siglo muchos no sabían hebreo. De hecho, el hebreo era de la sinagoga de Jerusalén. Y en Judea y el reino del norte, en Samaria y la diáspora, el que no sabía arameo sabía griego. Entonces los maestros empezaron a traducir la escritura y parafraseaban la escritura de lo escrito en la Torá. Es interesante que no solamente una paráfrasis, sino que ellos agregaron algo muy interesante. La palabra de Adonai vino, la palabra de Adonai los sacó, la palabra de Adonai los trajo, los llevó. ¿Por qué? Conecta con Mashiach. ¿Quién es la palabra de Adonai? El Mesías. Todo el Targum, mis amados, nos va a ayudar a entender el mensaje del día de hoy. Voy a ir parafraseando de algunos textos para que le digan qué verso estoy y yo le digo cómo dice en el Targum. Dice, ya el 13:25, al cabo de 40 días regresaron de explorar la tierra. El Targum dice, volvieron de explorar la tierra en el 8º día, dice, del mes de Ab al final de 40 días. ¿Qué quiere decir? Que ya vamos la próxima luna a entrar al mes de Tamuz y la gente brinca. Hermanos, nuestro pueblo está viviendo siempre desde la tierra, después los reinos y los exilios en ese mundo de imperios, reinos y títulos y términos que pertenecen a otras culturas. Entonces, a veces oímos Tamuz y brincamos, ¿no? Que eso es pagano. Todo diga lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. No diga julio ni agosto porque son semidioses del imperio romano. ¿Sí me entiende? O sea, hay que ser un poquito más en ese aspecto porque no vamos a hablar puro, no sé, chino, yo creo. No, ni chino, no. O puro hebreo. No. A veces llegamos a un extremo y yo lo que han estado en Hayesod, paréntesis, siempre digo, queremos hiperhebraizar tanto que nuestras etimologías y formas de pensamiento todavía son helénicas. Nuestras formas de gobierno aquí en América son romanas. Entonces, vivimos en un mundo así, pero no somos de ese mundo. Amén. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque si de acuerdo a la tradición, y el Targum dice que fue en el 8º día del mes de Ab, entonces todo el mes de Tamuz anduvieron explorando la tierra. El próximo lunes iniciamos el mes de Tamuz y tenemos que prepararnos, ¿cómo? Espiritualmente. Porque uno ya sabe, uno está prevenido. Sabemos en qué temporada vamos a entrar y tenemos que echarle agua al camello, llenar el camello, las canastas, las cántaras. ¿Por qué? Porque viene un tiempo de caminar duro en ese desierto espiritual que es para el mundo, pero tenemos que atravesarlo nosotros. Tenemos que prepararnos ya, mis amados, porque ¿qué desea el Padre en este tiempo, en este mes de julio y agosto? Que traigamos un buen reporte de la tierra. Verso 27, estamos 13:27. Y les contaron diciendo, llegamos a la tierra que nos enviaste y ciertamente tienes razón, ya la vimos. Fluye leche y miel. Aquí está su fruto. ¿Se acuerdan que te dieron un racimo de uvas gigantes?
Pero empiezan los peros. 28. Pero el pueblo que habita en esa tierra es fuerte, y las ciudades han sido fortificadas y son muy grandes. Y allí vimos los descendientes de Anac. Los amalecitas habitan en la tierra del Negev, o sea, al lado sur de Israel. El eteo, el jebuseo, el amorreo y todos los feos habitan en la parte del mar, en la serranía. Y el cananeo habita junto al mar, a la orilla del Jordán. Entonces estamos en el sur, las montañas y el mar, todos los enemigos de nuestro pueblo. ¿Por qué el Padre, una pregunta, por qué el Padre permitía, si esa tierra se le había dado ya a Abraham, a Isaac y Jacob, habían caminado, pisado la tierra, levantando altares, por qué todavía seguían viviendo otros pueblos? ¿Cuál era el propósito de llevar a su pueblo a la tierra que fluye leche y miel? Y en un tronar de dedos sacar a sus enemigos, así como su pueblo salió de Egipto. ¿Cuál era el propósito por el cual deseaba que su pueblo conquistara la tierra? Amén. ¿Quién más? Probarlos. Fe, confiar en el Eterno, correcto. La clave es esto: el Eterno dice, vas, yo voy contigo. Yo voy, Señor, no te estoy mandando. Ok, ves. Y él iba. Vamos a ver al final de esta porción. ¿Cuál era el propósito de que todos estos, que representan también condiciones, si vamos a los nombres, analizamos, no voy a entrar en eso ahora, yo creo que en la Torah de DMC lo hemos mencionado, eteo, jebuseo, amorreo, tiene un significado espiritual de condiciones que luchan con nuestro pueblo. Ellos empezaron a dar un mal reporte. Miren lo que dice el verso 30. Caleb trató entonces de apaciguar al pueblo en presencia de Moshe. Y si usted, mi hermano, hermana, cuando escucha un mal reporte de su hermano, de su pastor, de su líder, de quien sea, usted tiene que apaciguar. No tiene que ponerse ahí, o como hoy está de moda, pasa una situación y está ahogando el niño y mejor prefieren grabar. No, tenemos que apaciguar, ayudar. Se levanta Caleb en presencia de Moshe y dijo, subamos ya y conquistémosla, ciertamente podremos con ella, podremos vencer. Pero los hombres que han subido con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y aquí viene la clave, mis amados, y anótelo, márquelo, que esto fue lo que cambió la historia. El Eterno está predeterminado desde Génesis a Apocalipsis, la historia de nuestro pueblo, pero aquí ellos tomaron una decisión que iba a cambiar la historia de nuestro pueblo. 13:32 dice, y difamaron ante los hijos de Israel la tierra que habían explorado, diciendo, el país que fuimos a explorar es un país que devora a sus habitantes, y todo el pueblo que vimos en medio de él son hombres de inmensa estatura. Interesante la palabra en hebreo, divat. Y divat no solamente es difamación, lo que hablamos al principio, es dar un mal informe, literalmente una calumnia, una infamia, y por consiguiente un reporte negativo. ¿Cuántos personajes cambiaron la mentalidad de nuestro pueblo de los cientos de miles que estaban ahí? Solamente 10. Se necesitó solamente 10 para trastornar el pensamiento de nuestro pueblo. Y le ponen, altos, no vayas ahí, hay gente mala. También están los nefileos, los que se cree que son descendientes de los nefilim, y nosotros parecíamos langosta. Eso representa el lado espiritual. Sabemos que el Eterno trajo un diluvio, ¿no? Y supuestamente todos perecieron. Pero ¿qué pasó con ellos? Se coló por ahí uno no sabía nadar o qué sucedió. Son condiciones espirituales, son los gigantes espirituales que vamos a tener siempre, constantemente en nuestras vidas. Entonces viene todo este mal reporte, y aquí, mis amados, literalmente hay una rebelión.
no sé por qué me tocó esas dos. Voy a estar aquí y el Padre permite la próxima semana. El día de hoy estamos hablando de la rebelión del pueblo. La siguiente semana la rebelión de... Entonces, vamos conectando. Estoy en capítulo 14, verso 2. Entonces toda la asamblea levantó la voz y clamó. Y el pueblo estuvo, ¿qué? Llorando aquella noche por solo el informe de 10 individuos. Todos los hijos de Israel murmuraron contra Moshe y Aarón, y toda la asamblea les dijo, usa la palabra ojalá, a mí no me gusta esa palabra, saben el origen de ojalá, ¿verdad? Pero, bueno, viene de allá con los moros en España, ojalá es una expresión más árabe que ladina. Habla que si el Dios de ellos quiere. Pero, hay mezcla, no vamos a todo a decirlo. Pero me gusta la expresión principal. Oh, no me sale a mí, yo no soy muy buen de expresar, pero dice, oh, si hubiéramos muerto. Oh, si lo otro. Soy más suave. Oh, si muriéramos en el desierto. Mis amados, aquí el mismo pueblo está sentenciando lo que iba a suceder. Las palabras tienen ¿qué? Poder. Escoger entre la vida, la bendición y el pueblo mismo ¿qué? Se puso, como decimos, la soga al cuello. ¿Fue el Eterno? El pueblo. Cuidado con lo que decimos. Cuidado con lo que deseamos. Obviamente nosotros mismos, a los hermanos, esposos, hijos, a quien sea. Cuidado, nuestras palabras, mis amados, tienen el poder. 14:3. ¿Para qué nos trae Adonai esta tierra? ¿Para caer a espada? ¿Y que nuestras mujeres y nuestros pequeños sirvan de presa? ¿No nos sería mejor ser devueltos a Egipto? Y cada cual decía a su hermano, miren, imagínate, estaba la gente ya ahí, al que tenía al lado, vieron al líder, vieron al que era carismático, vieron al que podía, y dicen, pongamos un caudillo. Me gusta el término cabecilla, porque viene de la raíz rosh, y ahí literalmente en hebreo dice un rosh, y cabecilla. Y regresemos a Egipto. ¿Para qué querían eso? Porque realmente querían volver a Egipto, o cuál era la intención de su corazón. El Midrash dice, algunos, que querían reemplazar desde ya a Moshe y Aarón. Y conecta con la otra porción de Korah y los primogénitos, Natán y Abiram. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Entonces, vas con los que tienen un llamado, vas con los que tienen un liderazgo, vas con los que tienen carisma, etcétera, y decir, ayúdanos, porque estos nos trajeron aquí para perecer. ¿Qué hizo Moisés y Aarón? En presencia de todos ellos, cayeron sobre sus rostros. Interesante que la misma interpretación dice que cayeron para que decir ustedes, no, tengan piedad de nosotros. Y me voy a decir, ¿fue ante el pueblo realmente o fue ante el Eterno? ¿Ustedes qué creen? Ante el Eterno. ¿Ellos creen que le iban a tener miedo a las personas? Que vamos a que los quieren apedrear. No. Ellos se postraron por misericordia para sus hermanos. Y se acuerdan ya otras escenas, ¿no? Con Aarón, que ha tenido muchas veces que clamar y pedirle al pueblo, al Eterno por el pueblo, pedirle por misericordia. Y a veces ahí donde viene el amor que tiene el líder por los demás. Qué fácil, sí Señor, llévatelos. Aquí lo vamos a leer, Moshe, yo ahorita los consumo, contigo sigo, porque tú eres descendiente de Abraham, Isaac y Jacob, yo te hago un pueblo. Seremos los hijos de Moisés el día de hoy. Si el Eterno hubiera permitido, o más bien si Moshe no hubiera clamado por sus hermanos. Cayeron sobre sus rostros pidiendo al Eterno misericordia. Y Josué y Caleb, ¿qué dice? Rasgaron sus vestidos, que es señal de luto. Señal de que algo va a pasar aquí. Vamos conectando con Mashiach, que es donde me encanta siempre en la Torah. Dijimos hace un momento que Yehoshua significa Adonai es salvación. Ben Nun. ¿Qué significa Ben Nun? ¿Hijo de qué? De Nun. ¿Y qué es la letra Nun? ¿Qué significa?
semilla, descendencia, Sera. Entonces podemos decir que Yehoshua ben Nun es Adonai es salvación y el hijo de la simiente o de la descendencia. Eso es profético, mis amados. ¿Qué significa Caleb? Dos palabras, la Kof y la Lev. Lev es corazón. Como en su corazón o junto al corazón. Hoy en día, de hecho, la palabra moderna para perro es Keleb, porque dice que el perro es fiel a su amo. Pero es interesante. Es similar en la pronunciación y las letras, pero no es lo mismo. Como en su corazón. Ben Yefuné significa hijo del que estará preparado. Entonces pueden ver las conexiones. Adonai es salvación, hijo de la simiente o descendencia. Y como en su corazón, junto al corazón, estará el hijo preparado. Amén. Proféticamente. 14:7, mis amados. Voy siguiendo porque es hermosa esta porción. Y hablaron a toda la asamblea de los hijos de Israel diciendo: la tierra que exploramos es buena tierra, buena en gran manera. Lo enfatizaron 2 veces. Si Adonai se agrada de nosotros, Él nos introducirá en esa tierra y nos la entregará. Es una tierra que fluye leche y miel. ¿Quién los iba a introducir? El Eterno. Si Él se agrada, si es su voluntad. Estamos haciendo conexiones, analogías, mis amados. Leche y miel. ¿Qué representa la miel que leemos cada Shabbat? La Torah es más dulce que la miel. Y lo leo, Salmos 119:97, letra Mem, agua, vida, transformación. Dice el salmista: cuánto amo tu Torah. Todo el día es ella mi meditación. Más sabio que mis enemigos me has hecho tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Entiendo más que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Comprendo más que los ancianos, porque he guardado tus preceptos. He refrenado mis pies de todo mal camino para guardar tu palabra. No he apostado de tus mandamientos, porque tú me has instruido. Cuán dulces son tus palabras a mi paladar, sí, más que la miel de mi boca. Me gusta cómo cierra. De tus preceptos he adquirido entendimiento, por lo cual aborrezco toda senda de mentira. ¿Qué nos dice el salmista? Permanecemos en la palabra de Adonai, vamos a ser guardados de hablar mentira, inclusive de con los maestros que nos instruyen, porque estamos viviendo la Torah. Recordemos que la Torah es ¿para qué? Conocimiento nada más, midrash y llegar a niveles profundos, no. Para vivirla, practicarla y después enseñarla si el Padre te ha llamado. Amén. Ese es el propósito de la Torah. Números 14:9. No os rebeléis contra Adonai, ni temáis a la gente del país, pues serán como nuestro pan. Su defensa se ha apartado de ellos, y Adonai está con nosotros. No estéis atemorizados por ellos. Miren lo que dice el Targum en ese mismo capítulo 14:9. Dice: solo no os rebeléis contra los mandamientos de Adonai. No necesitaréis temer al pueblo de la tierra, porque ellos son entregados en nuestras manos. La fuerza de su poder ha fallado en ellos, pero la palabra de Adonai será nuestra ayuda. ¿Quién iba a venir a su ayuda? La palabra de Adonai. ¿Y guardar el qué? El mandamiento. Es precioso. Uno dice, cuando preguntan cómo los maestros de Torah insertaron estos, la mayoría de las veces venía la voz del cielo, que sabemos que la voz del cielo es el Ruach Elohim. Y el Ruach era el que inspiraba para dejar plasmado que todo es por su palabra y para su palabra.
y el cumplimiento de los mandamientos. Miren lo que dice Éxodo 33:1. Voy a ir un poquito antes, inclusive Génesis, para que veamos por qué es importante todo esto, mis amados, respecto a la promesa. Éxodo 33:1 dice: habló Adonai a Moshe, ve, sube aquí tú y el pueblo que hiciste subir la tierra de Egipto. ¿Por qué dice tú y el pueblo? ¿Que no era el pueblo de ellos? ¿O más bien era el dueño del pueblo? ¿Se acuerdan? Después, tu pueblo, tú lo sacaste. ¿Y qué hizo Moisés? Y lo volvió a decir, la primera vez que el Eterno le dice: yo voy a hacer de ti una nación, déjame los consumo. No, ¿qué van a decir? Y lo vuelve a repetir acá. ¿Qué hizo el Eterno? Un trato con Moisés. Que entendemos que en esa porción de la renovación de las tablas es el Karet Berit, que es el corte del pacto. De ahí donde viene ya, como dicen ustedes, de cantazo. Pecaba así, morías. Fallaba así, porque era como el Eterno lo condicionó. Doy una oportunidad, pero cualquiera que invalide el pacto o transgreda el mandamiento va a perecer. Dice: ve con tu pueblo que hiciste subir a la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré, ¿quién? A Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: la daré a tu descendencia, y enviaré delante de ti mi malach, mi mensajero, y expulsaré al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jereseo, al jebeo y al jebuseo, y os guiaré a una tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio tuyo, no sea que te consuma en el camino, pues eres un pueblo de dura cerviz. Y lo que hizo el pueblo en aquella ocasión, similar a lo que estamos viendo en la porción del día de hoy. Cuando el pueblo oyó esta mala noticia, 33:4, prorrumpió en llanto. Llanto de que, ay, pobre de mí, me va a castigar el Eterno. O un llanto de arrepentimiento. O, como decimos, lágrimas de cocodrilo, queriendo conmover al Eterno por ser duros. Porque Adonai había dicho a los hijos de Israel: vosotros sois pueblo de dura cerviz. Si por un momento me presentara en medio de ustedes, los consumiría. Ahora pues, quita tus atavíos de sobre ti, para que yo sepa lo que he de hacer contigo. Por lo cual los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos del monte Horeb en adelante. Miren que estamos viendo esa escena, lo que está sucediendo aquí, lo mismo. Volvemos a Números 14:10. Siga conmigo, mis amados. Números 14:10, no esa parte de Números. Pero la asamblea de entera hablaba de apedrearlos, lapidarlos. ¿Tenían ellos la jurisdicción para hacerlo? No. ¿Por qué venía el castigo de lapidación? Se traían los testigos, se veía qué caso era, y los jueces de Israel dictaminaban la sentencia. El pueblo estaba tomando, como dicen, la justicia en su propia mano. Como decimos hoy en día, no, tiran la piedra y esconden la mano. Y mejor Yeshua nos lo dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Hagamos esa conexión, tremendo. A ver, los que estamos, que tenemos aquí, no podemos ni levantarlo por nuestras iniquidades, transgresiones y luchas, somos los primeros en querer levantar la mano y tirar la piedra. Yeshua dice: que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. El pueblo no podía establecer el juicio contra los líderes. Ellos estaban rebelándose ¿contra quién? Contra Adonai. ¿Qué hizo el Eterno? Apareció la cabot de Adonai en medio de la tienda de reunión ante los hijos de Israel. Y dijo Adonai a Moshe: ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? ¿Hasta cuándo se negará a creer en mí? El Targum dice: ¿hasta cuándo se negará a creer en mi palabra? Con todos los prodigios que he obrado en medio de ellos. 14:2. Los heriré con pestilencia y los desheredaré, y haré de ti y de la casa de tu padre un pueblo más grande y más fuerte que él. Aquí está la clave. El Eterno que dice: con ellos, esa primera generación, los voy a
desheredar. ¿De qué? De la tierra. Miren lo que dice Salmo 106, 24. Salmo 106, 24. Desdeñaron un país deleitoso. No creyeron en su palabra. Antes murmuraron en sus tiendas. Y afirma lo que dice el Targum. Y no obedecieron la voz de Adonai. Alzando la mano le juró que los haría caer en el desierto, que haría caer a su linaje entre las naciones y los esparciría por las tierras. Se cumplió hasta el día de hoy. No es que el Eterno no tuviera misericordia, sino que Él había con su palabra jurado que les daría la tierra, y ellos estaban revelando ¿a quién? A la palabra de Adonai. No era ni a Moshe, no era ni a Aarón ni a los líderes, era a la palabra del Eterno. ¿Qué hace Moisés? 14:3. Moshe dijo a Adonai: se enterarán los egipcios pues de que en medio de ellos tú sacaste a este pueblo con tu fuerza, y se lo dirán a los habitantes de esta tierra, pues ellos han oído que tú, oh Adonai, estás en medio de este pueblo, que tú, oh Adonai, eres visto cara a cara, que tu nube está sobre ellos y que tú marchas delante en la columna de día y en columna de fuego de noche. Si pues haces morir a este pueblo como uno solo hombre, las gentes que han oído tu fama hablarán diciendo: porque no pudo Adonai introducir a este pueblo en la tierra que les había prometido, con juramento los ha matado en el desierto. Ahora, oh Adonai, engrandezcaste tu poder, tal como hablaste diciendo. Y aquí vienen donde sacamos los atributos de misericordia, aunque se mencionan 10. Adonai, lento para la ira y grande en misericordia, Berrab Gesed, que carga la iniquidad y la transgresión. Literalmente dice que Él es el que lleva el pecado y la transgresión del pueblo. Él es el que lo soporta. Pero de ningún modo tiene por inocente al culpable, y visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y cuartos. Perdona la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, conforme has cargado con este pueblo desde Egipto hasta aquí. ¿En qué enfatizó Moisés, mis amados? Que el Eterno no destruyera a los hijos de Israel. ¿Qué enfatizó? Misericordia, gracia, favor. ¿Cuál fue la palabra clave que Moshe enfatizó en esta súplica? Él había prometido por juramento, por su propio nombre, porque no hay otro por quien jurar. Entonces el Eterno dice, me tienes inteligente Moisés, no solamente, espérate, perdona, no, tú dijiste, no te puedes echar para atrás, tu nombre está de por medio, yo soy descendiente de Israel, me puede ser el pueblo de Moshe, pero tú dijiste que todos los hijos de Abraham iban a entrar. ¿Y cuál es la respuesta de Adonai? Solo por juramento. 14:20, lo tiene leado conmigo. ¿Qué dice? Y Adonai dijo: lo perdono conforme a tu dicho, tu palabra. Correcto, tienes razón. Yo hice un pacto y yo no lo puedo quebrantar. Mis amados, es sumamente importante entender esto, porque estas peticiones por sí constituían una falta de fe para el pueblo. Pero el Eterno estaba afirmando que Él es un Dios que había establecido pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y Él le entregaría en sus manos la tierra de Canaán. Solamente me voy a irme a Génesis 2:7, donde está esa promesa. Y vuelvo a usar el Targum. Y la memra de Adonai se le apareció. ¿Quién se le apareció? La memra, la palabra, la dabar. Abraham, y le dijo: a tu simiente daré esta tierra. Y edificó allí un altar al nombre
de la membra de Adonai que se había aparecido. Génesis 17:7. Establezco mi pacto entre yo y mi palabra, y tú, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones como pacto eterno, para ser Elohim para ti y para tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a toda tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán por posesión perpetua, y seré Elohim para ellos. En estos 3 versos está la clave por la cual el Eterno le dio una oportunidad a Israel. Porque él había hecho un juramento eterno. Números 13:3. Entonces Moshe los envió desde el desierto de Parán, según lo dicho por la membra de Adonai. Y todos aquellos eran varones jefes de entre los hijos de Israel. Como tenemos esa conexión mesiánica que lo entendemos, yo creo que somos los ministerios que más enfatizamos ver al Mesías en la parashá. El mismo Pablo dijo que el fin de la Torá, propósito es llevarnos a Mesías. Fin, telos no es como que llegas a la meta y terminas. No, tienes que llegar al final de la carrera porque la Torá te lleva al Mesías. Aquí entendemos, mis amados, que nuestro Mesías Yeshua, la membra, la palabra de Adonai, él mismo había hecho esa promesa y él mismo la cumpliría. Él vendrá y nos llevará de nuevo ¿a dónde? Para allá, a la tierra. Ahí está el océano, ¿cierto? ¿No estoy mal? ¿Acá? A ver, ¿dónde estamos? A ver. Para allá está el océano. Hacia allá. Apunte. ¿Para dónde vamos? Para la tierra. Si Él lo prometió así, se hará. Amén. Todo está profetizado en la Torah, mis amados. Y los profetas y Yeshua lo ratifica. ¿Quiénes fueron esos 2 testigos fieles del reporte? Recordemos, ¿fueron quién? No se tienen la imagen ahí los muchachos. Solo me traigo una imagen, no compartí PowerPoint, pero estaba estudiando los comentarios y es interesante. Ya hemos aprendido desde Bamidbar, ¿se acuerdan de la locación de las tribus? ¿Se acuerdan? Okay. Y el campamento, miren ahí, ¿quién cree que está en medio? Yehudá y Efraín. Recordemos, al lado norte está Dan, al sur Rubén, al este Yehudá y al oeste Efraín, ¿correcto? ¿Quiénes son los que están sosteniendo las 5 tribus de arriba y las 5 tribus de abajo? ¿Quién hace los conectores? Efraín y Yehudá. Esa imagen estudiando el Midrash me llamó la atención. Usted puede ver el hexagrama que tiene que ver, si ven numeritos, es el orden cómo partieron en sus jornadas. Ve Yehudá 1, Isahar 2 y así. Esos números representan el nombre de las jornadas. Pero lo que me llamó la atención de que Leví está en el centro, formando ese espacio sagrado, ese séptimo, ese tiempo perfecto que guarda la santidad de Adonai. Y me llamó la atención cómo en el orden del campamento, Yehudá y Efraín son los que conectan con las 10 tribus que dieron un mal reporte. Es precioso eso. Dependía y depende hasta el día de hoy de Judá y de Efraín dar buen reporte. No solamente, gracias mi hermana, no solamente Yeshua y Caleb representan a las 2 casas de Israel, también representan al Mesías Yeshua, la palabra de Adonai, el dador y mediador del pacto. Él es quien llevará a su pueblo Israel de regreso a la tierra prometida. Ahora les hago una pregunta. ¿Somos personas de emet, de verdad? No solamente que permanezcamos firmes en la verdad, sino que somos confiables. ¿Qué pasará, mis amados? ¿O qué está pasando con aquellos
que no confían en las promesas de Adonai. Números 14, 21. No obstante, tan cierto como yo vivo y la gloria de Adonai llena toda la tierra, todos los hombres que vieron mi gloria y mis señales que hice en Egipto y en el desierto, y aún así me provocaron ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se acabó. 10 veces no escucharon mi voz. El Targum dice, porque todos los hombres que han contemplado mi gloria y mis señales que yo he obrado en Misraim y en el desierto, me han tentado ahora 10 veces y no han obedecido, no han recibido mi palabra. Si conectamos con Mashiach, estuvieron desobedeciendo, no creyendo en la palabra, no creyendo en la promesa, y rechazaron también al Mesías. Por tanto, verso 23, no verán la tierra sobre la cual juré a sus padres. Todos los que me despreciaron no la verán. Targum dice, por juramento he dicho esto, es un juramento, para que no vean la tierra que he pactado a sus padres, y la generación que ha sido provocadora delante de mí no la verá. El Eterno no podía cambiar las cosas, no podía retractarse, tenía que venir castigo por haber quebrantado la palabra de Adonai, por haber quebrantado el pacto y haber desobedecido a su voz. Pero ¿cuántos de nosotros queremos ser como Caleb? Verso 24. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo otro espíritu en él y fue íntegro conmigo. ¿Qué dijimos que significa Caleb? Con el corazón, junto con el corazón. El Targum dice, y él ha permanecido eternamente en mi temor. Él tenía temor de Adonai. ¿Qué pasa con Caleb? Yo lo voy a introducir a la tierra donde entro, y su descendencia tomará posesión de ella. Yo lo voy a introducir a esa tierra que él entró, y su descendencia también va a tomar posesión por ella. Aunque la malecita del cananeo habiten en el valle, regresad mañana y marchad al desierto por el camino del mar de los juncos. Verso 26. Y habló Adonai a Moshe y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo esta congregación perversa murmurará contra mí? He oído las murmuraciones de los hijos de Israel con que murmuraron contra mí. Diles, vivo yo, dice Adonai, que tal como habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Targum dice, diles, por juramento he decretado que de acuerdo a lo que has hablado, así lo haré contigo. Vuestros cuerpos caerán en el desierto. ¿Qué venimos hablando hace un principio? Viene el desierto. Confiemos en la palabra de Adonai. No menospreciemos sus promesas. Viene un desierto. Evitemos que este desierto espiritual que estamos ya avanzando, mis amados. Dice él, van a caer en el desierto todos vuestros censados, todos los que habéis sido contados de 20 años para arriba, que habéis murmurado contra mí. No entrarán en la tierra por la cual alcé mi mano para jurar que os haría morar en ella, excepto Caleb ben Jefoné y Yehoshua ben Nun. Targum dice, por un juramento rápido, o sea, lo decidió de una. He jurado que no entrarás en la tierra que yo pacté en mi palabra darles para habitar, excepto Caleb, Bar Jefuné y Yehoshua Bar Nun. Fue duro escuchar eso en nuestro pueblo. Pero ¿cuál fue esa, al menos la esperanza, como está hablando ahorita de esperanza? ¿Cuál es el propósito de Atikvah? La esperanza, ¿cuál es? Que vuestros pequeños, estoy en el 14:31, de los cuales dijisteis, llegarás a ser presa, yo los introduciré y conocerán la tierra que vosotros habéis despreciado. En cuanto a ustedes, sus cadáveres yacerán
en el desierto, y vuestros hijos deambularán en el desierto 40 años, y ellos cargarán con vuestras fornicaciones hasta que vuestros cadáveres sean desechados o deshechos en el desierto. Por el número de los días, de los 40 días que exploraron la tierra, cargaréis con vuestras iniquidades 40 años, 1 año por día, y conocerán mi disgusto. Yo, Adonai, lo he hablado. ¿No era esto a esta congregación perversa que ha conspirado contra mí? En este desierto serán consumidos y allí morirán. Yo, Adonai, he decretado en mi palabra. Si yo he hecho un decreto en mi palabra contra toda esta congregación malvada que se ha reunido y rebelado contra mí en el desierto, ellos serán consumidos y morirán ahí. ¿Qué nos deja, mis amados, a estos 3 meses? Y lo estoy enfatizando mucho. Confiemos en la palabra de Adonai. Confiemos en Yeshua, la expresión de la palabra viva de Adonai. No murmuremos en contra de la tierra. No murmuremos de nuestra casa, de nuestra tierra, donde el Padre nos ha establecido. 2 dieron buen reporte, y por 2 el Eterno prosiguió y ratificó con su promesa. Al cierre del capítulo, vemos que hizo Israel cuando escuchó la sentencia, 39. Cuando Moshe refirió las palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo se afligió en gran manera. Y levantándose temprano por la mañana, yo creo ayuno, oración y todo empezaron a hacer ahí, casi, como diciendo, tenemos que hacer algo, porque ya. Subieron a la cumbre del monte diciendo, aquí estamos. Subiremos al lugar que ha dicho Adonai, ya hemos pecado, creemos tu palabra, vámonos. Síganme, los buenos, dijo el Chapulín. Pero Moshe, ¿qué dijo? ¿Por qué pretendéis traspasar el dicho de Adonai? No van a prosperar. No subáis porque Adonai no está en medio de vosotros, Él ya se ha alejado. Así no seréis derrotados ante vuestros enemigos. Estaba el amalecita, el cananeo, esperando allí contra ellos, y cayeron a espada. Por cuanto fuiste desviado de seguir a Adonai no estará con vosotros. El Targum dice, porque debido de que se han alejado del servicio de Adonai, wow, el servicio de Adonai, así lo dice, la palabra de Adonai no será tu ayuda. Es precioso eso. Como cuando quieres servir al Eterno y luego tienes a Yeshua en la boca, no va a funcionar así. Te rebelas, eso no funciona así. Es precioso. Van a caer masacrados por los amalecitas y kenanitas. No me quieren servir, mi palabra no será tu ayuda. 44. Sin embargo, se empecinaron en subir a la cumbre del monte, pero ni el arca del pacto de Adonai ni Moshe fueron movidos en medio del campamento. Imagina, todo el mundo subiendo y ellos ahí viéndonos pasar. Ok, yo creo que ¿qué iban a hacer? Ha sido una escena un poquito interesante. El Targum dice, pero se armaron en la oscuridad, miren, de noche, antes de la mañana, para subir a la altura del monte, pero el arca en la que estaba el pacto de Adonai y Moshe no se movieron en medio del campamento. Porque ¿qué había en el arca, se acuerdan? Exacto, las tablas que representan el pacto. Quebrantaron el pacto va a ir con ustedes. Váyanse ustedes solos, pero el pacto se queda aquí con los que son fieles, con los que quieren servir a Adonai, no con los que se quejan, no con los que quieren hacerlo a su manera, no. Van solos. Y ya sabemos lo que sucedió. Fueron vencidos porque el Eterno, ni el pacto, ni su palabra estaba con ellos.
Me encanta el profeta Nehemías que resume esto y lo voy a leer porque es precioso, es una de las hermosas oraciones. Vaya conmigo rápido, mis amados. Nehemías capítulo 9. Han leído el 7, 8, llegan del exilio, encuentran el rollo y leen, hay que celebrar Sucot, y todos juntos empezaron a hacer cabañas porque en los tiempos de Josué se celebraban la fiesta en el Mishkan, pero no hacían las cabañas. El pueblo está percibido con el mandamiento. Se gozaron, leían la Torá, la leían los sacerdotes, los levitas, los líderes. Y miren lo que dice ya después de ese tiempo de fiestas de Sucot. Dice el 9:1. Y el día 24 del mismo mes, o sea, el séptimo mes, el Tisri, el día 24, dice, los hijos de Israel se reunieron en ayunos con saco y ceniza sobre ellos. Y los del linaje de Israel se separaron de todos los extranjeros. ¿Qué dijimos? Alejarnos de el que tiene un pie adentro y un pie afuera, de la shusma, el que no se ha convertido. Ahí ellos empezaron a hacer así, no queremos nada con ustedes. Tenemos un Dios, tenemos una identidad, tenemos mandamientos. Confesaron sus pecados, las iniquidades de sus padres. Verso 3, y puestos de pie en su lugar, leyeron el rollo de la Torá de Adonai su Elohim, la cuarta parte del día, y durante otra cuarta parte hicieron confesión y se postraron ante Adonai su Elohim. Luego subieron al estrado de los levitas, Yeshua, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani y Kenaní, y clamaron a gran voz a Adonai su Elohim. Y los levitas Yeshua, Camdiel, Bani, Hasabías, Serebías, Jodías y Sabanías y Petatías dijeron, levantaos y bendecid a Adonai vuestro Elohim desde la eternidad hasta la eternidad. Bendigan tu nombre glorioso y sea exaltado más que toda bendición y alabanza. De aquí, usar un poquito la liturgia de este versos toman para hacer unas bendiciones que más que nada se hacen en Yom Kippur. Una hermosa bendición. Levántate, Adonai, bendizcamos tu nombre, que tu Shem Kebot, que es lleno de Rahamim, levantemos bendición y alabanza. Tú, solo tú eres Adonai. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos y todas sus huestes, la tierra y cuanto hay en ella, los mares y todo lo que contienen. Tú das vida a todo ello y a la hueste de los cielos se postran ante ti. Oh Elohim, Adonai, que escogiste a Abraham, a quien sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste por nombre Abraham, y hallaste que su corazón te era fiel e hiciste un pacto con él para darle la tierra del cananeo, el eteo, el amorreo, el fereceo, el jebuseo y el jerjeseo. ¿Para qué? Para darla a su simiente, cumpliendo tu palabra, porque tú eres justo. Luego viste la aflicción de nuestros padres en Egipto y escuchaste su clamor junto al mar de los juncos, e hiciste señales y maravillas delante del faraón y de todos sus siervos y en todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían obrado con soberbia contra ellos y te hiciste renombre como en este día. Y partiste el mar delante de ellos y pasaron en seco por medio del mar, mientras que a sus perseguidores los lanzaste en las profundidades como una piedra a las aguas violentas. De día los guiaste como columna de nube y de noche como columna de fuego para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Después descendiste sobre el monte Sinaí y hablaste con ellos desde los cielos y les diste preceptos justos y leyes verdaderas, Torot Emet, Torah de verdad, estatutos y mandamientos buenos. Les diste a conocer tu santo Shabbat y le prescribiste mandamientos, estatutos y la Torá por la mano de Moshe tu siervo. En su hambre les diste pan del cielo y en su sed les sacaste agua de la peña y les dijiste que entrarán a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano para dársela. Pero ellos y nuestros padres
obraron con soberbia, endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. Rehusaron escuchar y no tuvieron presente las maravillas que hacías entre ellos, sino que endurecieron su cerviz y en su rebelión designaron a un cabecilla que los volviera a la esclavitud. Pero tú eres Elohim, presto al perdón, clemente y compasivo, lento para la ira y grande misericordia, y no los abandonaste. Ni aun cuando se hicieron un becerro fundido y dijeron: estos son tus dioses que te hicieron subir de Egipto, cometiendo grandes abominaciones. Pero tú, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos para guiarlos por el camino de día, ni la columna de fuego para alumbrarles el camino por la cual debían andar durante la noche. Y diste tu buen espíritu para destruirles. Berruaja, Jatová, el espíritu les dio, y nos retuviste tu mano, tu maná de su boca, y les diste agua para su sed. Es hermoso que está diciendo que el mismo maná era el espíritu que traía vida, verdad, y esa agua. Si los sustentaste 40 años en el desierto, no tuvieron necesidad de sus vestidos, no se desgastaron ni se hincharon sus pies. Les diste reinos y pueblos y los distribuiste por regiones, y se adueñaron de la tierra de Seón, es decir, la tierra de Heshbón, la tierra de Og y rey de Basán. Multiplicaste sus hijos como a las estrellas del cielo y los introdujiste en la tierra que dijiste a sus padres que llegarían a poseer. Y los hijos, ¿qué dice? Vinieron y poseyeron la tierra, y ante ellos humillaste a los moradores de aquella tierra, los cananeos, a los cuales entregaste en su mano, con sus reyes y los pueblos de la tierra, para que hicieran con ellos como quisieran. Así capturaron las ciudades fortificadas y una tierra fértil, y poseyeron casas llenas de todo bien, cisternas excavadas, viñas, olivares, frutas en abundancia, de modo que comieron y se hartaron y engordaron y se deleitaron en tu gran bondad. ¿Y cómo va cerrando? Prácticamente aquí ellos inspirados resumiendo la porción del día de hoy. Aún así desobedecieron y se rebelaron contra ti y echaron tu Torá tras sus espaldas. Literalmente voltearse y caminar otro camino. Y asesinaron a tus profetas que testificaban contra ellos para acercarlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Tú los entregaste en sus manos a los enemigos, quienes los afligieron. Pero en el tiempo de su aflicción clamaron a ti y tú los escuchaste. Desde los cielos y según tus muchas misericordias les diste libertadores que los libraran de manos enemigos. Aquí es la historia de los jueces. Israel hizo lo malo ante los ojos de Adonai y venían cananeos, venían jebuseos. Clamaban otra vez a Adonai y les enviaba un libertador. Y así era el círculo, y sigue siendo el círculo vicioso de nuestro pueblo. 9:28, pero cuando tenían reposo, volvían a hacer lo malo delante de ti. Y tú los entregabas en manos de sus enemigos, los cuales se enseñoreaban de ellos. Después se arrepentían y clamaban. Se arrepentían y clamaban. Y tú los escuchabas desde los cielos, y así los librabas muchas veces, según tus misericordias. Testificaste contra ellos para que se volvieran a tu Torá, pero fueron arrogantes y no escucharon tus mandamientos, sino que pecaron contra tus preceptos, por los cuales vive el hombre que los cumple, y volvieron obstinadamente la espalda y endurecieron su cerviz y no quisieron escuchar tu voz. Y una vez más, 9:30. Pero tú continuaste a favor de ellos de muchos años, por muchos años, y testificaste contra ellos mediante tu espíritu, por mano de tus profetas, pero no escucharon. Por eso los entregaste a los pueblos
de la tierra. Solamente leo el 32 y cuando tenga tiempo, hermano, lea todo el capítulo 9, es precioso. 9:32. Ahora pues, oh Elohim nuestro, oh Hagadol, poderoso y terrible, que guardas el pacto y la misericordia. No tengas en poco todas las calamidades que nos han sobrevenido a nosotros, a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a nuestro pueblo entero desde los días de los reyes de Asiria. Hubo un arrepentimiento del pueblo. Recordaron la historia de nuestro pueblo a través del desierto, pero sobre todo enfatizaron el pacto que el Eterno ha hecho con cada uno de nosotros a través de nuestro Mesías Yeshua. Vaya conmigo, mis amados, brevemente a Hebreos 3:1 para que conectemos con esta preciosa porción que ha sido muy claro ver la mano poderosa de Adonai y de Mashiach Yeshua. Hebreos 3:1 dice: por lo cual, hermanos Kedoshim, santos, participantes de un llamamiento celestial, considerad a Yeshua como el apóstol, en hebreo es el Shaliach, y Cohen Hagadol de nuestra confesión. ¿Quién es el enviado? Yeshua. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote el día de hoy? Yeshua, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moshe en la casa. Pero aquel que ha sido considerado digno de tanta más gloria que Moisés, por cuanto mayor honra que la casa tiene el que la construyó, porque toda casa es construida por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Elohim. Y Moshe en verdad fue fiel sobre toda la casa como siervo, para testimonio de las cosas que serán dichas. Pero Mashiach, como hijo sobre la casa, como el dador y mediador del pacto, la cual esa casa somos nosotros. ¿Cuál casa? La casa de Israel. Si nos aferramos a la confianza y al orgullo de la esperanza, la tikva. Y aquí empieza a hacer un midrash del 3:7 en adelante que conecta con lo que dice el Salmos 95, 7, 11. Dice, por lo cual, así como dice el Ruach HaKodesh, ¿sí ven cómo está el Espíritu de Santidad en todos lados? El Ruach es el que enviaba la palabra. Dice el Ruach, hoy si oíste su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la rebelión, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, poniéndome a prueba, aunque vieron mis obras 40 años, por lo cual estuve airado con aquella generación y dije, siempre se extraviarán en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarían en mi reposo. ¿Qué quiere decir? No entrarían en la tierra, porque en la tierra iban a servir el reposo, la bendición, la leche, la miel. Miren lo que dice el 12. Mirad pues, hermanos, no sea que acaso haya alguno de vosotros un corazón malo de desobediencia. ¿Cómo dicen sus versiones? Incredulidad. Es interesante la palabra que usa ahí. Vemos que la palabra hebrea, emuná, del griego es la fe que es pistis. ¿Lo han escuchado alguna vez? Esta palabra, incredulidad, es lo contrario, es la apistía, que si usted busca es desobediencia. No había solamente una incredulidad, había una desobediencia en su corazón. Un corazón malo de desobediencia que os aparte del Elohim vivo. 3:14. Porque hemos llegado a ser partícipes de Mashiach con tal que retengamos firmes hasta el fin el fundamento. En tanto se dice, hoy cuando escuchéis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Voy a repetirlo, como en la rebelión, porque quienes después de oír se rebelaron,
¿Cuántos de nosotros, mis amados, después de escuchar una y otra vez en la Torá, en los profetas, en el autor de Hebreos, cuidado, no cometan el mismo error que cometieron sus padres? ¿No fueron todos que salieron de Egipto por medio de Moshe? Y con quien estuvo airado 40 años, ¿no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron tendidos en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, no entrarían en la tierra, sino a los que desobedecieron. Mire cómo dice el 19, y vemos que no pudieron entrar por causa de la incredulidad. Apistía, literalmente dice, no pudieron entrar por causa de su desobediencia. Esa palabra, infidelidad, falta de fe, muchas personas dicen incredulidad, debilidad en la fe. Esto es ser débil en la fe. Cuando dice la palabra que ayudemos a los que débiles en la fe, ¿qué quiere decir? A los que no quieren obedecer. Hay que estar ahí, hay que amarlos, motivarlos, exhortarlos con amor. Eso es dudar, ser desleales, y por consiguiente entramos en infidelidad. El mismo apóstol Pablo en Romanos 3:3 dice, pues que si algunos se negaron a creer, en otras palabras, obedecer, que es la palabra pistis, la incredulidad, la pisteo, la desobediencia de ellos, ¿anulará acaso la fidelidad de Dios? Y hacemos la misma pregunta. ¿Acaso, con que algunos han fallado, no han caminado, no han permanecido fieles en la palabra, mis amados, el Eterno no va a cumplir su palabra en nosotros? Lo va a hacer. Porque aquí dice él, si ellos no cumplieron, él no va a anular su pacto. Si hubo incredulidad, desobediencia en ellos, ¿acaso el Eterno no va a ser fiel con los que volvemos con un corazón arrepentido? Vuelvo a Hebreos 10:22. Acerquémonos, mis amados, con corazón sincero, en plena certidumbre de obediencia, de fe, habiendo sido purificados los corazones de mala conciencia y el cuerpo lavado con agua pura. Mantengámonos sin fluctuar nuestra confesión y nuestra esperanza, nuestro atikva, porque fiel es el que prometió. 10:24. Consideremos los unos a los otros para estímulo del amor y buenas obras. No abandone nuestra propia asamblea, el famoso verso, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que dice, exhortémonos tanto más cuando viene aquel día, cuando están viendo que el día se acerca. Porque si continuamos pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, parafraseando al escritor, si continuamos transgrediendo la Torá después de haber recibido el conocimiento pleno de la Torá, porque la Torá es Emet, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y ardor de fuego que va a consumir a los adversarios. ¿El castigo es para quién? Para el impío. Pero si seguimos en ese camino de desobediencia, ¿qué dice? Te va a tocar con ellos. Y hace la analogía, el que viola la Torá de Moshe por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto peor castigo pensáis que merece el que pisoteó al Hijo de Elohim y tuvo por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado y ultrajó al Espíritu de gracia? Y vuelve a conectar al Espíritu. Interesante. Podemos interpretar el autor de Hebreos, el que pisoteó la palabra de Dios. Lo que también no es Hayesot, pero que sí. Próximo martes voy a hablar del concepto de hijo en el Evangelio de Juan, que tiene que ver que el concepto de Juan es el hijo como la palabra encarnada de Dios. Y el escritor de Hebreos conecta con el pensamiento de Juan, que esa palabra es la que trajo la renovación del pacto.
El que pisotea la palabra de Elohim, el que pisotea a Yeshua y la tiene como inmundicia, esa sangre del pacto, ultrajó el espíritu de la gracia. De manera que podemos decir osadamente, Adonai es mi ayudador, no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? Acordaos de los que os conducen, quienes os hablaron la palabra de Elohim, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Ese es el propósito de este caminar de Torah, imitar a mi hermano en las cosas rectas que hace, en la obediencia que él transmite. Yeshua HaMashiach es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Un texto muy famoso. Y en el contexto está hablando es que su palabra es desde la eternidad hasta la eternidad. 13:9. No seáis, mis amados, llevados por enseñanzas diversas y extrañas, pues mejor es que el corazón sea fortalecido con la gracia, no con alimentos de los que no fueron beneficiados, los que se ocupaban de ellos. Tenemos un altar del cual no tiene derecho a comer los que sirven en el Mishkan. Porque los cuerpos de los animales cuya sangre es llevada por el Cohen al lugar santísimo como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Yeshua, para santificar al pueblo con su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su oprobio. Porque no tenemos aquí una ciudad que permanece, sino que buscamos la que está por venir. ¿Cuál es? La nueva Jerusalén. Ofrezcamos siempre por medio de él el sacrificio de alabanza a Elohim, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Por eso alabamos, exaltamos, confesamos, nos gozamos día tras día, porque esta es la ofrenda que día tras día nosotros ofrecemos a nuestro Dios. 13:17. Déjese persuadir, déjese motivar, déjese exhortar por sus líderes, pastores, maestros, morés, roés, quienes os conducen, y sean ¿qué? Rebeldes, sean dóciles, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que hagan esto con gozo y no quejándose, hace eco atrás, porque esto no será provechoso para vosotros. Orad por nosotros, pues estamos confiados en que tenemos buena conciencia, deseando en todas las cosas vivir honradamente. Y aún más os ruego que hagáis esto para que más pronto os sea devuelto. Y el Elohim de Shalom, de paz, el cual en virtud de la sangre del pacto eterno, ¿quién trajo esa sangre del pacto eterno? Yeshua, Adonai nuestro, el gran pastor de las ovejas, os perfeccione en todo lo bueno para que hagáis su voluntad, haciendo nosotros lo que es agradable delante de él por medio de Yeshua al Mashiach, quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Y dice al final, amén. Mis amados, el avance espiritual requiere emuná. La incredulidad jamás verá otra cosa que dificultades, obstáculos, ciudades amuralladas, gigantes, y tu deseo de volver ¿a dónde? A Egipto. Mis amados, ¿quién te dice que no puedes lograr lo que el Eterno te ha prometido ya? Está su nombre, está su pacto, está el Mesías, está la sangre. Confía que lo vas a conquistar. ¿Cuántos de nosotros, tal vez hoy, en la mañana o ayer, oramos al Eterno y le decimos, Padre, mi enfermedad, mi situación, el problema, la aflicción, la circunstancia, la prueba, y terminamos quejándonos? Mejor nos regresamos allá en nuestro Egipto espiritual, en nuestra esclavitud en el mundo. Allá estábamos mucho mejor. ¿Cuántos les ha pasado? Los que tienen tiempo en Torah. 3, 4, 5 años. Que el primer año, oye, eso es bendición, como decíamos allá. ¿Y qué pasa? El primer año, duro.
Oye, estoy en obediencia, estoy caminando, ¿qué está pasando, Señor? ¿Qué estoy haciendo mal? Revélame. Estoy obedeciendo, me esfuerzo, dejé cosas del mundo, como limpio, obedezco tus preceptos. ¿Qué está pasando? El Eterno está depurando de ti ese Egipto. Es parte del proceso. Es parte del martilleo de nuestras vidas. ¿Por qué no le decimos, mis amados, o mejor dicho, por qué no le gritamos a la enfermedad, al problema, a la aflicción, a la circunstancia? Mi Elohim es más grande que tú. Dile a la circunstancia, Él es más grande y poderoso el que está conmigo. No me podrás vencer, pues si permanezco en su voluntad y fiel a su palabra, Él me dará la victoria. Venceré a mi gigante por causa de ¿qué? De la obediencia. Es interesante, mis amados, que esta porción, Shelach, ¿significa qué? Enviar. Y la raíz de esa palabra también está la otra que significa Shaliach, que significa enviado. Como traducimos en el Nuevo Testamento, el apóstol, que el apóstol era el enviado, no es un título como de acá de los más altos rangos. De hecho, hasta el apóstol del primer siglo, oiga, dice, ando buscando irme a Sardis. Oh, pregúntale al apóstol. Y ¿usted es el apóstol? Sí. ¿Y quién era el apóstol? El que manejaba el timón del barco. Pues el concepto del apóstol era un poquito también así más del chofer. El enviado, Shelichim, los emisarios. Es hermoso como esta porción, Shelach Leja, conecta con ser enviados. ¿Con qué propósito? Dar buen reporte. Mis amados, los apóstoles de Yeshua fueron llamados apóstoles porque fueron enviados con un propósito. De la misma manera, los que espías que envió Moshe para explorar la tierra pueden denominarse como 12 apóstoles que fueron enviados a Canaán. ¿Qué dijo Yeshua en Mateo 10:1-4? Mateo 10:6. Id, ¿a dónde? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yeshua dijo, no he sido enviado, no he sido un sheliach, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Voy cerrando, mis amados. Números 13:2. Trato de no meterlo, pero a mí me encanta. La 29 regla de Ismael, un poquito de gematría. La palabra espíen, beyatru, tiene un valor numérico de 622 y significa espiar o buscar. Es la misma gematría de la palabra briti, mi pacto. No es casualidad que ellos fueron a investigar si el pacto de Adonai era. ¿Por qué? Porque él lo había establecido. Entonces podríamos decir que debían investigar el pacto del Eterno, validando lo que él dijo sobre la tierra prometida, su pacto y su promesa en la tierra de Israel. En cambio, ellos hablaron mal contra la palabra de Adonai, invalidando ¿qué? Su pacto. Y todo tiene que ver con el pacto. Y estamos aquí por la gracia y misericordia del Eterno a través del Mesías Yeshua. ¿A qué vino a morir? A renovar el pacto. Porque fue rociada la sangre para renovar el pacto. Jeremías 31:31, Hebreos 8:8, el nuevo pacto, Brit Hadashah, con la casa de Israel, la casa de Judá. Efraín y Judá, los dos testigos. Mis amados, nosotros somos enviados a llevar el mensaje, la besorá, la buena nueva. ¿Cómo va a ser nuestro reporte? Vamos a hablar maravillas y prodigios de nuestro Elohim que ha hecho en nuestras vidas. ¿Seremos emisarios dignos del reino de Adonai? Su pacto se cumplirá. Depende de nosotros en permanecer fiel a Él. Así, mis amados, como Josué y Caleb estaban dispuestos a hacer lo que no era popular y llamaban al pueblo a emuná, a confiar. Ambos se resistieron a adoptar una actitud negativa y ayudando a levantar una nueva generación. ¿Quién entró al final? La nueva generación. Ahora usted puede entender más este logo. La visión, ¿qué?
¿De quién? ¿En quien fue establecido el qué? El pacto. Para que entre la nueva generación de... Yo no sé si cuando el pastor Santos dio la revelación de eso tenía toda esa conexión. Pero eso es en base al pacto. De que esta nueva generación, y si el Padre en su misericordia nos sigue ayudando, que entremos a la tierra de las promesas. Porque de lo contrario que dice, estarán ¿qué? 40 días, 40 semanas, 40 meses, 40 años deambulando. Pongamos que son 40 días de desierto en los que estamos ahorita cruzando. Estos 100 días o menos que faltan para la fiesta de otoño. ¿Cómo está nuestra emuná, mis amados? ¿Cómo, dependiendo de nuestra actitud, sobre todo padres, hacia nuestros hijos, cómo va a ser el camino para tu hijo cuando te mantienes fiel en los pactos y en las promesas? Y uso la expresión, mientras los cobardes de los hijos de Israel que dieron mal reporte, quedaron en el desierto y cayeron y ahí quedaron. Adonai bendijo a Caleb y a Yehoshua, sosteniéndolos para que entraran en la buena tierra, porque su informe había sido correcto y veraz delante de Elohim. Mis amados, nuestro poder no está solamente en nuestros talentos, en nuestro llamado, en nuestro ministerio, en nuestros medios, tampoco en mi popularidad. Nuestro talento está en permanecer fieles al llamado y dar buen reporte en la tierra. Debe ser en hacer la voluntad y obedecer de forma abnegada a nuestro Adonai Yeshua, el dador y mediador del pacto. Los que se rinden a Él caminamos en luz, caminamos en la verdad. Influiremos en otros para que sigan el camino, o nuestra actitud e incredulidad va a hacer que otros se desvíen. ¿Y qué tal si por nuestra inmadurez o mal testimonio nuestro hermano, hermana, familiar perece en el desierto? Mis amados, el escuchar pero no hacer puede ser de poca ayuda y es ineficiente delante de Adonai. Pero el poder de una fidelidad humilde y un corazón piadoso ejercerá una influencia que será irresistible. Mis amados, el día de hoy estamos en tiempos difíciles, viene un desierto abrasador. Así como pasaron los antepasados, nosotros seamos verdaderos israelitas dispuestos a conquistar la tierra, vencer nuestros gigantes, pues estamos bajo las órdenes de aquel que iba a ser el líder una vez que Moshe, que representa la Torah, ¿quién iba a ser ese líder? Yehoshua, el Mesías. ¿Quién nos va a introducir en la tierra? ¿Quién introdujo al pueblo a esa generación? Yehoshua. ¿Quién con nosotros? El Mesías Yeshua. Vemos el plan del Eterno está desde la antigüedad. Mis amados, seamos para nuestros líderes, nuestros pastores, todo este cuerpo, como leímos hace rato de Nehemías, que son aquellos varones que están parados en la brecha. Seamos para ellos como un Aarón, un Nur, levantando sus brazos y siendo fieles donde hemos sido colocados, firmes en las batallas que tengamos que enfrentar. Somos el Josué, Yehoshua y el Caleb en el campo de batalla, luchando por la tierra donde el Padre nos ha dado esa promesa. Si ustedes saben, Aarón significa Deor, iluminado, luz, donde resplandece el Eterno. Ur es fiel, noble. Yehoshua, Adonai, salvación. Caleb, junto al corazón. Conectemos esas palabras y formemos esta frase: alrededor de un Moshe se encuentran los fieles, nobles como Ur, como los Aarón, iluminados porque Adonai hace resplandecer su rostro sobre ellos, para revelar que Caleb está junto al corazón, es fiel, tiene un espíritu diferente. Y como Josué, provocando que se manifieste la salvación de Adonai. Hay 10
que hagan la diferencia y den un buen reporte de esta tierra, un buen reporte de esta congregación, un buen reporte de este ministerio. Hay días no tienen que pasar a testificar, solamente si hay un hermano que quiera pasar, solamente 10 que digan: yo doy buen reporte de lo que el Padre ha hecho en mi vida aquí. Pase diferente. El Eterno está llamando que seamos ese pueblo que dé buen reporte de lo que Él nos ha otorgado a cada uno de nosotros. El Eterno desea que transformemos ese pensamiento de negatividad, pensamiento de incredulidad, y que seamos un pueblo que crea fielmente a su palabra, que sea un pueblo que escuche su voz, que no importando qué tan duro va a ser tu desierto, mis amados, en estas semanas, estarás cerca del agua viva, estarás cerca de los arroyos que van a saciar tu sed, donde sabes que va la palabra de Adonai delante de ti, el Malach Yeshua, la nube abriendo camino. Si ves a tu hermano al lado rezagado, jálalo, dile: no te quedes, no te seques, camina, avanza. Seguimos avanzando a la tierra, seguimos caminando, no queremos deambular, no queremos dar vueltas, seguir en ese círculo vicioso. Queremos perseverar en la fe, en la muná, hasta llegar a la meta. Oh Abacadosh, venimos delante de ti esta hora, Padre, aquí un pueblo, aquí hay más de 10, Señor, que están dando un buen reporte. Gracias porque a través del testimonio, Padre, que nos has dado como identidad, como pueblo, como Efraín, como Judá, diciendo: el mandamiento es santo, como dice Rab Shaul, puro, bueno, es justo. Que ese testimonio impacte la vida de aquellos que viven en esclavitud, aquellos que viven en oscuridad. Gracias porque no solamente por nosotros, sino está tu nombre de por medio, por el cual nosotros debemos de dar ese buen reporte de esta buena tierra, de este ministerio donde somos bendecidos, donde fluye leche y miel, Padre, en tu amor y misericordia, donde nos has permitido llegar hasta el día de hoy, Señor, hasta este tiempo, y donde seguirás sobrando pese a las circunstancias, pese a lo que pase. Seguiremos avanzando porque vamos dirigidos con nuestro capitán Yeshua Mashiach. Gracias porque nuestra muná hoy más que nunca es esa ancla firme que no se mueve en nuestros corazones. Aquí está un pueblo, Padre, aquí hay más de 10. Aquí están representadas las tribus de Israel, no solamente 10, están los 12 diciendo: hay un buen reporte, hay bendición, la tierra es buena. No tengamos miedo a los gigantes, no tengamos miedo a las huestes de maldad, de oscuridad, porque tú estás con nosotros. Solamente di la palabra, tu arca por delante, el pacto por delante y el sacerdocio por delante, abriendo camino y guerreando, luchando por el pueblo. Oh Abacadosh, gracias, Padre, porque somos un pueblo privilegiado de recibir tu Torah, de recibir tu palabra, y que está día tras día influyendo aliento de vida en nuestro ser. Oh Padre, te pido que nos prepares, Señor, nos prepares este próximo lunes al atardecer, tiempo de desierto espiritual, pero un pueblo que sabe discernir los tiempos y que va a permanecer fiel, no será conmovido. Y si un hermano recibe una situación, prueba, o se quiere enfriar, secar, estará un pueblo ahí orando, intercediendo y velando, Padre, para ayudarle. No permitas, Padre, que desfallezcamos, no permitas que caigamos tendidos. No, Señor, no, Señor, por tu amor y misericordia, por toda la muná y la fe de aquel en el cual establece y mantiene la casa del Mesías Yeshua, nuestro Adonai, nuestro Salvador. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, Señor. Just keep playing. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás.
hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a conquistar la tierra que nos dio. Nos trajo aquí para volver atrás. Nos trajo aquí para conquistar la tierra que Él nos dio. Y aunque gigante se encuentre allá, no temeré. Aunque haya murallas, no temeré. Así cuando Josué preparó el pueblo con el arca, los sacerdotes, los levitas y los chofares rompieron esas murallas. Yo creo que faltó nuestro pueblo en ese tiempo de desconfianza, de incredulidad, sonar un chofar para avivarlos. A ese chofar los hubiera despertado. Despierten, no digan eso. Ustedes no lo van a hacer en sus fuerzas. Es Adonai quien lo va a hacer. Es Adonai quien va a darnos la tierra y la victoria, porque lo ha prometido a nuestros padres. No son nuestras fuerzas, no es con espada y ejército, sino con su Ruach HaKodesh. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Diga, hermano, tus propias palabras. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tú estás conmigo, no temeré. Si tú estás conmigo, yo venceré. Dilo fuerte. Si tú estás conmigo, cántalo, no temeré. Si tú estás conmigo, yo venceré. Todos juntos. No vuelvo atrás. 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 Amén, Padre. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Aquí hay un pueblo que dice Nashe Benishma. Nashe Benishma. Haremos, obedeceremos, aunque no entendamos, aunque nos cueste, avanzaremos a la tierra, porque confiamos en la palabra de Adonai. Amén. Den un aplauso al Eterno, amado. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Que sea tu nombre, Kadosh, santificado y
y robados a tu precioso nombre.